Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a iniciar nuestro tercer repaso general de la materia Filosofía del Derecho. Hoy vamos a hablar un poco sobre un documento de Herbert Habermas que nos habla de la facticidad y validez, eh, el cual entiende el derecho como mediación que nos viene de maravilla para esta fundamentación ontológica que estamos presentando ahora. Ah, este documento nos presenta tres teorías que abordan la facticidad y validez. Una primera que corresponde a Kant, que podríamos decir que llamarla miedo y convicción. Una segunda que refiere al giro lingüístico y una tercera que refiere a la autolegislación democrática ciudadana. Hablando entonces de la primera teoría, la kantiana, o la que podríamos llamar miedo-convicción, a grosso modo debemos entender que las normas jurídicas, eh, la gente las adopta o las tiene como válidas por dos razones. La primera es porque el contenido de esas normas jurídicas, es decir, esas reglas de esas normas jurídicas, corresponden con la moral de esos individuos y que en cierto sentido corresponden a ese valor, yo diría entre comillas, absoluto de justicia. O también tenemos una segunda razón, que es que las personas, pese a que las normas jurídicas no corresponden a su a un criterio de moralidad y a su, entre comillas, valor de justicia, lo siguen por el miedo a la sanción que implicaría desobedecer esa norma jurídica. Esto es también que nos encontramos con los elementos de la legitimidad de las normas jurídicas y la legalidad de las normas jurídicas, entendiendo la legitimidad con que esas normas jurídicas se correspondan con la moral de las personas que las siguen y la legalidad que corresponda con que los mecanismos eh, para hacer efectiva o por lo menos presumiblemente efectiva la aplicación de las normas jurídicas es razón suficiente para que el individuo se atenga al contenido de esa norma jurídica. Así las cosas, encontramos que la facticidad y validez se encuentra de cierta forma dividida en estas dos posiciones. Encontramos una facticidad en el sentido de que hay una conciencia o una efectiva aplicación de la sanción que supone el incumplimiento de una norma jurídica. Y también encontramos una validez en el sentido de que el contenido de esas normas jurídicas corresponde a los criterios de moralidad de los sujetos a quienes se dirige esa norma jurídica. Claro está, también se amplían un poco más esos conceptos y se especifica más en la lectura del documento, pero esto es lo general que se necesita saber. La segunda teoría, que nos habla del giro lingüístico, nos empieza a referir que el contenido de las normas jurídicas proviene de una deliberación continua o más bien de una discusión continua entre los sujetos de la relación entre los hombres, se puede decir. Aquí nos encontramos que los contenidos del derecho dependen primero de una actividad lingüística que es en principio ilocutiva, locutiva y finalmente perlocutiva. Cuando hablamos de la fase ilocutiva, nos estamos refiriendo al pensamiento mismo de, por decirlo así, la oración o lo que se reclama. Esa parte ilocutiva
claro está, viene conectada con una serie de elementos eh, que nos van a dar a entender de una vez si lo que vamos a decir es válido o no, por cuanto puede ser fácticamente posible o no posible, o porque sea lógico o ilógico. En la fase locutiva, cuando comunicamos eso que estamos pensando, en este momento se depende de las herramientas eh, lingüísticas que nos permitan dar a comunicar bien nuestro mensaje. Ya una vez cuando hemos pasado esa parte locutiva y hemos comunicado ese mensaje, este llega a nuestra audiencia o a nuestro receptor, y a partir de ahí podemos determinar si lo que decimos o exigimos es válido. Hay que aclarar aquí, no estamos hablando de verdades, sino de lo que sea válido, de lo que sea razonable. Cuando comunicamos eso y cuando llega a nuestro receptor, diremos que es válido si este, cuando lo recibe, lo comprende, es decir, que lo hemos comunicado con todas las debidas herramientas lingüísticas, y también que esto resulta razonable o fácticamente posible. También debemos recordar que la validez y la vigencia de estos enunciados siempre estarán en entredicho, por cuanto son susceptibles de ser falseados. Así, nuestra audiencia o cualquier otra persona, o por el paso simplemente de cambios en los paradigmas, pueden determinar que estas oraciones o estas disposiciones ya dejen de ser lo suficientemente válidas. Siendo así, en el giro lingüístico nos encontramos entonces que hay una facticidad y validez que depende de esas tres fases de la comunicación: ilocutiva, locutiva y hiperlocutiva, que también se valen de unos juicios razonables y de unas condiciones externas que permitan de que eso que nosotros decimos sea posible de realizar. Así, en ese sentido, las normas jurídicas tendrán un contenido eh, susceptible de ser falseado por cuanto las condiciones exijan o dispongan que ya no es posible o que llegue a ser eh, poco vigente. Asimismo, las normas jurídicas llegarán a ser bien recibidas y su comunicación es acertada y llega correctamente a su audiencia. Ya habrá que preguntarnos realmente cuál es la audiencia de las normas jurídicas, si serán los estudiosos del derecho únicamente o será la comunidad en general. En fin, ahora la tercera teoría, que es la de la autolegislación democrática ciudadana, retomó un poco eh, esta cuestión del giro lingüístico, pero también lo mezcla con el elemento propiamente dicho de la deliberación continua. Esta teoría supone primero la existencia de un estado mínimo, el cual no interviene en los contenidos del derecho, sino que dispone que a partir de la participación democrática, vayas a saber qué tipo de participación democrática, eh, se llenan los contenidos del derecho. En ese sentido, también podríamos hablar que los contenidos del derecho mismo es simplemente la simple decisión de las mayorías. El, sería un derecho de las mayorías. Cuando decimos que
hay una autolegislación democrática ciudadana, damos a entender que la misma comunidad determina qué es lo que quiere o lo que no quiere que sea regulado por el derecho. Y claro está, esta participación ciudadana, valga la redundancia o de pronto la obviedad, es solo propia de los ciudadanos de esa sociedad democrática. Bien, con eso terminaríamos estas tres teorías sobre la facticia y validez. ¿Qué podemos concluir de esto? Que realmente nos muestra que entender el derecho como mediación nos muestra que los contenidos del derecho son ajenos a este, que esencialmente muestran el carácter humano del derecho y que esto puede venir o se puede entender de diferentes formas, bien sea por una actividad democrática, por una comunicación continua o simplemente por un reconocimiento de la moral de los ciudadanos. Y, y bueno, también en un primer momento, como íbamos mencionando, también las razones de la adopción de este derecho. Ahora lo que nos sigue será hablar un poco sobre qué es qué definimos por filosofía del derecho. Ahora que ya terminamos de hablar un poco de qué es lo que definimos por derecho. Sin más dilación, entonces con esto terminaríamos nuestro tercer repaso general de la materia filosofía del derecho. Agradezco mucho su atención y espero poder volver a captar su atención en el siguiente repaso general. Muchísimas gracias.